Empezamos un poco con conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es el blockchain? ¿No? Realmente no es una tecnología especialmente novedosa. Lo que es novedoso, de hecho tan novedoso como que es del año 2009, ¿no? Cuando el famoso este japonés inventado o no inventado, que nadie sabe si existe, que creó Bitcoin, ¿no? El protocolo Bitcoin, lo que hizo es combinar tecnologías que ya existían para conseguir una funcionalidad distinta. Y sobre todo lo novedoso del blockchain no es tanto la base tecnológica que usa, que en principio es una combinación de dos cosas que ya conocíamos, como es básicamente el peer-to-peer, ¿no? Las comunicaciones equipo a equipo, frente a las comunicaciones tradicionales que son, o que hasta ahora eran cliente-servidor, ¿no? Como esta, por ejemplo, que estamos teniendo, donde hay un servidor central que gestiona y comparte la información entre todos nosotros. La diferencia de blockchain es que utiliza digamos, esta propiedad de comunicación entre pares, ¿no? Y en ese sentido es casi parecido, o bueno, tiene una base tecnológica similar a la que tienen esas herramientas de piratería, ¿no? Como iDonkey, como BitTorrent, etcétera, donde los usuarios tienen la información en sus equipos al mismo tiempo que la comparten y al mismo tiempo que la descargan, ¿no? Entonces, esta es una de las digamos, bases tecnológicas del blockchain. La otra es el uso de un tipo de criptografía que, como os digo, ya era una criptografía madura, como es la del uso de claves asimétricas, que se usa en procesos de firma electrónica, que se usa en transacciones financieras. Por ejemplo, nuestras tarjetas de crédito utilizan esos mecanismos, ¿no? Es la utilización de números primos para conseguir ese tipo de claves asimétricas que son tremendamente robustas, ¿no? Entonces, lo que hace diferente el blockchain es la idea de, en base a un protocolo, ser capaces de generar una transacción que no tiene por qué ser económica, ahora lo veremos, ¿no? Pero una transacción donde una información pase, digamos, de un estado a otro entre dos potenciales usuarios de la red sin que haya ninguna entidad centralizada que, digamos, dé fe de que eso se ha producido, porque esa fe de que esa transacción es real se produce de manera distribuida entre todos los usuarios de esa red de comunicaciones, ¿vale? Entonces, esto aplicado al primer uso del blockchain, que era las criptomonedas, pues significaba que yo podía transferir un Bitcoin a nivel de datos que estaba en mi posesión a otra persona, simplemente cambiando la información que existía en ese registro distribuido, de tal manera que esa información resultase inalterable y, por tanto, esa transacción irrevocable, ¿no? Sería una transacción de la que yo no puedo, que yo no puedo rechazar, ¿vale? Entonces, entramos un poco en conceptos, digamos, que nos sirven para entender esto. Por un lado, estamos hablando de un ledger, se habla del concepto de ledger digital descentralizado, como una especie de libro registro donde se van haciendo todas esas anotaciones. Si podéis, por favor, poner el mute si no estáis, si no vais a participar. No sé, Petrana, incluso yo creo que lo puedes, como moderadora, creo que puedes poner tú el mute a todos menos a mí. Entonces, bueno, os decía, es un registro, un libro registro electrónico descentralizado que permite hacer esas comunicaciones entre pares sin necesidad de depender de la confianza de un tercero, sino porque el propio protocolo, y ahora veremos por qué, genera esos mecanismos de confianza, ¿vale? Luego, la forma en que se almacena la información es relevante, es decir, se habla de nodos, en el sentido de que no, dependiendo de la complejidad y del tipo de red de blockchain de la que estemos hablando, no todos los usuarios de esa red a su vez son nodos, en el sentido de que el nodo es alguien que, por ejemplo, es el que almacena las distintas copias distribuidas de ese ledger, o el que es capaz de grabar sobre la cadena de bloques o visualizar, o todas esas funciones a la vez, ¿no? Pero tienen un rol de mantenimiento que ayuda a soportar esa red de blockchain, y que una de las cuestiones es, bueno, cómo se soporta ese coste, ¿no? de mantenimiento. Vamos a ver que hay dos diferencias clásicas entre tipos de redes permisionadas
y redes abiertas, o bueno, lo veremos también, o redes que se basan en lo que llaman proof of work o proof of stake, ¿no? Prueba de esfuerzo o prueba de participación, ¿no? Y eso deriva en modelos muy distintos de mantenimiento de la propia red blockchain, de riesgos asociados, de funcionalidades, etc. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es decir, ¿cómo se van guardando esas informaciones que se van generando como evidencias electrónicas en esa red de blockchain? Bueno, básicamente cada bloque que se genera en esa, por eso se llama blockchain, ¿no? Cada red, esa cadena de bloques va incorporando bloques de una manera, digamos, que se van enganchando unos a otros, y ahora veremos informáticamente qué significa ese enganche, a través de pruebas matemáticas que permiten garantizar que la información ahí contenida es una información veraz, ¿vale? Pero esto es un punto importante, veraz desde un punto de vista tecnológico, veraz en el sentido de no manipulada. Es decir, como pasa, por ejemplo, en la firma electrónica, yo puedo emitir un certificado de firma electrónica de una manera muy robusta desde una perspectiva tecnológica, pero, por ejemplo, emitirle el certificado al Pato Donald, ¿no? Sin que exista el Pato Donald. Y esto tiene que ver con los procesos físicos, ¿no? Es decir, cómo se salta del mundo físico al mundo online. Puede haber procesos tremendamente seguros en el ámbito digital, pero que están garantizando que no se ha alterado una ficción, una mentira, ¿no? Entonces, veremos también el papel de los oráculos como esos intermediarios que son los que se encargan de dar fe de que algo que existe en el mundo real, cuando se pasa a un entorno de blockchain, existe esa correlación entre el token, el activo digital, y el activo físico. Parecido al rol que en el ámbito de la firma electrónica juegan los prestadores de servicios de certificación, ¿no? La fábrica de la moneda y timbre, Camerfirma, firma profesional, la propia policía cuando emite el DNI. Ellos están haciendo el equivalente a oráculo, ¿no? Lo que pasa es que se llama de otra manera en el ámbito de la firma electrónica, ¿no? Son prestadores de servicios de certificación, ¿no? Entonces, cada bloque se vincula a otro, digamos, con un tamaño predeterminado. Es decir, aquí hay un elemento matemático también importante. Si yo quisiera generar evidencias en mi red de blockchain sobre, imaginaos, un documento electrónico que recoge un secreto empresarial, que son en PDF 3.000 hojas de PDF, ¿no? Y que tiene un peso, porque incluye imágenes, de megas y megas de información. Si yo tuviera que subir eso tal cual a mi red de blockchain, pues la colapsaría, ¿no? Entonces, aquí lo que se utiliza es, como en muchos otros ámbitos también informáticos, es un algoritmo que se llama algoritmo de hash, que es capaz de generar un resumen matemático de cualquier pieza de información, de cualquier archivo electrónico, que opera como una huella de ese documento, pero que tiene un tamaño estándar, 256 caracteres. Entonces, da igual el tamaño que tenga el documento, el resumen, el valor hash, va a tener siempre el mismo tamaño y va a permitir, digamos, vincular de manera unívoca el documento original con ese resumen del documento, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo de que esto es como si tuviéramos un puzzle y le quitásemos dos piezas al puzzle, ¿no? Las dos piezas son el hash. El tema es que a partir de las dos piezas no puedo conocer el puzzle completo, pero teniendo el puzzle sí que puedo saber que esas dos piezas provienen de él, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar con el resumen en lugar de con el documento real, ¿no? Esto es aplicable también en cadena. Por tanto, lo que ocurre cuando alguien incorpora un bloque a una cadena de bloques es que se genera un hash sobre el conjunto. Es decir, se van incorporando piezas y se generan hashes de todos los eslabones que forman parte de esa cadena, incluyendo el último. Por tanto, si alguien en el eslabón 10 quisiera hacer un cambio malicioso al eslabón 3, el problema es que eso generaría un error en la verificación del hash. Y por tanto yo podría detectar que alguien ha manipulado esa información. Sin que todo ese proceso, digamos, que se hace sobre los resúmenes, incremente el tamaño de la red blockchain, ¿no? Por tanto, nuevamente un mecanismo muy, muy eficiente en ese sentido, ¿vale?
Luego, el hecho de que todo el mundo pueda ver esos cambios, esas alteraciones, es una de las claves del blockchain y a su vez uno de los riesgos. Es decir, habéis oído a lo mejor el ataque del 51%, ¿no? Esto significa que si yo controlase más del 51% de los nodos de una red blockchain, podría maliciosamente manipular esa cadena de bloques para que me diera un hash distinto y hacer creer al resto de nodos que ese hash manipulado es el auténtico, porque tengo un control sobre más de la mitad de la red, ¿vale? Claro, eso, digamos, sería, al final, como esto se basa en una, digamos, credibilidad generada por la propia compartición de la información en la comunidad, cuando alguien tiene un control sobre esa propia comunidad, tiene la capacidad de manipularlo. En un entorno, por ejemplo, pensemos en Bitcoin o pensemos en Ethereum, ¿no? Redes muy grandes que tienen miles, millones de usuarios, conseguir este 50% o 51% es virtualmente imposible, aunque ya veremos un poco que hay ciertos miedos también en ese sentido, ¿no? Pero aquí es importante, se están creando muchísimas redes de blockchain que no son las grandes, que son además con esta, digamos, especulación en torno al concepto de blockchain, pues cada uno va creando su propia infraestructura de blockchain y en muchas de ellas el número de usuarios no es suficientemente grande como para poder evitar el ataque del 51%, que haría, digamos, inservible toda esa credibilidad que genera el sistema. No porque matemáticamente falle, sino porque, digamos, más de la mitad se pueden poner de acuerdo para manipular esa información, ¿vale? Luego, como os decía, una vez grabado el blockchain es prácticamente imposible de cambiar. Ahí se está hablando ahora de blockchain editable, ¿no? Bueno, yo creo que forma parte de la sobreexplotación del concepto blockchain, ¿no? Pero el origen en sí no va por ahí, es decir, sin perjuicio de que podamos ponerle el nombre de blockchain a millones de cosas, ¿no? Pero el blockchain per se, por su propia naturaleza, no debería ser editable, es inalterable por lo que os decía, porque cualquier cambio sería posteriormente detectado y es una de las, digamos, de los elementos que dota de seguridad al sistema. Vale. ¿Cómo funciona una red blockchain? Y os pongo aquí un ejemplo de lo que sería un proceso transaccional, ¿no? Por ejemplo, A pretende transferir un valor, puede ser un Bitcoin o puede ser un activo tokenizado. Por ejemplo, hay empresas que están, hay una compañía de Israel, que igual lo conocéis, ha montado un sistema, digamos, transaccional de diamantes, pero que están tokenizados. Y hay una consultora que lo que hace es de oráculo y garantiza que cada diamante se corresponde con un token dentro de esa red blockchain, ¿no? Y entonces, pues eso se puede transmitir como si fuese un activo a través de esa red, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría? A desea transferir algún valor a B, entonces el siguiente paso es que esa información la sube, digamos, la presenta para ser incorporada a un bloque de blockchain, ¿vale? El presupuesto es que obviamente esa información sea verídica y, como os decía, verídica en el mundo real. Entonces eso se garantiza con la función de los oráculos, aunque hay algunas transacciones que no necesitan una correlación con el mundo real. Un Bitcoin vale lo que vale porque el mercado le da ese valor, no porque tenga una correlación con ningún activo físico, ¿no? Entonces, lo único que quiero saber cuando transfiero un Bitcoin es que si sale de mi entorno digital, eso queda grabado, esa transacción queda grabada en la red blockchain. Entonces, yo lo que haría es dar la orden de pago, por ejemplo, a B. Eso implicaría que esa transacción se subiría a un bloque o como una parte de un bloque o un bloque completo, porque hay veces que, digamos, para no sobrecargar las redes de blockchain, lo que se hace es acumular transacciones y no hay un bloque por transacción, sino 20, 100 transacciones por bloque, ¿vale? Entonces, cuando eso se transmite a todos los nodos dentro de la red blockchain, aquí entrarían en juego los famosos mineros, ¿no? En el modelo de Proof of Work, ¿no? En el modelo tradicional de blockchain, esos mineros lo que harían es intentar competir por grabar esa notación en cuenta dentro de la red blockchain.
por minar esa transacción. ¿Y cómo lo hacen? Básicamente compitiendo con ver quién es el que más rápido supera un reto matemático, ¿vale? Quién es el que, conforme al protocolo de esa red blockchain concreta, es capaz de, como si fuesen lanzar los dados al aire y conseguir la figura que la red blockchain está esperando, un 7, un 12, lo que sea, ¿no? ¿Eso qué implica? Implica, para poder llegar a minar una transacción hoy en día, no en el origen de Bitcoin o de Ethereum, pero hoy en día eso requiere tener una capacidad de proceso muy potente, porque otros usuarios, compites con otros usuarios que a su vez tienen esa capacidad de procesamiento. Y además, cuanto más grande es la red blockchain, más compleja es la prueba matemática que tienes que resolver. Entonces, ese, digamos, crecimiento exponencial ha llevado a mucha gente que a lo mejor era minero al principio a no poder sostenerlo económicamente, porque tenía que colocar granjas de servidores en su casa o donde estuviera, equipos de refrigeración, etcétera, ¿no? Y uno de los temas que ahora se preocupa y se comenta es que muchísimos de los mineros se están yendo a países como China, entre otras cosas porque la energía y el hardware son mucho más baratos que en otros territorios, ¿no? Pero eso genera la preocupación del 51% famoso, ¿no? Porque incluso este tipo de mineros lo que hacen es mutualizar el riesgo, es decir, sería, no sé, comparado, quizá mal comparado, sería como una peña de la quiniela, ¿no? Donde varios usuarios se ponen de acuerdo en que cuando uno de ellos gana, el premio se reparte entre todos, ¿no? Pues aquí hacen lo mismo, es decir, cuando uno de ellos consigue minar una criptomoneda, hay un retorno por esa prueba de esfuerzo que se paga también en criptomonedas normalmente, y en ese modelo mutualizado se comparte con esos otros mineros, ¿no? Entonces esto está generando casi una profesionalización, o sin casi, de la labor de minero en estos entornos, ¿no? Pero al final, bueno, se consigue competir por grabar esa transacción en la red de blockchain, y esa información se comparte entre el resto de nodos. O sea, lo que se hace es que se actualiza la cadena de bloques, y la nueva versión con el último bloque incorporado se comparte con el resto de usuarios. Eso implica, en última instancia, una confirmación de la transacción, es decir, el minero confirma esa operación de tal manera que el token que estaba dentro del modelo de bloques en el usuario A se convierte en un token, en una información digital que pasa a estar en el usuario B y que es compartida y conocida por todos los miembros de esa cadena de bloques, de tal manera que ninguno de ellos lo puede alterar, ¿vale? Este sería un poco la base matemática. Todo esto, claro, tiene un componente en algunos casos de anonimización, porque tú estás trabajando con hashes matemáticos, con códigos, con números, y no sabes qué hay detrás, ¿no? Pero también se especula con el hecho de que a veces no toda la información es anónima. La Agencia de Protección de Datos, por ejemplo, en el caso de España, ha dicho que un hash puede mantener microdatos y que por tanto puede ser un dato personal. Entonces, bueno, pues son elementos que en la última parte, cuando veamos los problemas jurídicos, pues los podremos comentar también. Ventajas que genera el blockchain. Bueno, crea una confianza distribuida, es decir, en la medida en que estemos hablando, digamos, de sistemas consolidados como Ethereum, etcétera, pues genera una confianza que no depende de un tercero. Os pongo un ejemplo que habréis visto en prensa, que es la criptomoneda que quiere lanzar o que ha lanzado Facebook, que se llama Libra. Esa es una criptomoneda igual que opera con este mismo modelo de informática distribuida, pero que es muy, muy agresiva para los estados, porque lo que está proponiendo es que sea un valor refugio que no permita, en base a criterios que ha definido la propia Facebook, no se permita la devaluación de esa moneda. De tal manera que bueno, pues si de repente ahora, por ejemplo, en una crisis como esta, los países empiezan a emitir deuda pública y la moneda se devalúa, pues como es en este caso de Libra, no es un valor que dependa de un tercero, por ejemplo, Banco de España o Banco Central Europeo, se permitiría, sin ningún control por parte de los estados, el que se mantuviera ese valor estable para los ahorradores sin perjuicio de la devaluación. Pero obviamente
con un perjuicio para digamos, las arcas públicas, ¿no? Entonces, por eso muchas veces vemos la cara A y la cara B del blockchain, ¿no? Porque al mismo tiempo que genera una gran utilidad en algunos aspectos desde un punto de vista comercial, de seguridad jurídica, etcétera, y de ahorro de costes, en otros ámbitos genera mucho miedo porque implica la no dependencia de un tercero, cuando ese tercero puede llegar a ser el propio regulador, ¿no? El regulador no tenga capacidad de controlar, por ejemplo, el otro día hablando en una sesión de blockchain y derecho a la competencia, que no sea capaz de controlar un cártel que se haya diseñado a través de contratos inteligentes de blockchain, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte, digamos, de la complejidad de blockchain y de lo apasionante también que lo hace, ¿no? El analizar cómo el propio derecho va a tener que evolucionar para tratar de equilibrar y balancear esa cara A y esa cara B del blockchain. Bueno, puesto ahí reduce el tiempo y el costo de las transacciones. Yo creo que esto con muchos matices. Depende de qué transacciones, eso es cierto o no es cierto. Para microtransacciones blockchain o el modelo general de blockchain no es una buena herramienta. Ahora veremos por qué. Bueno, modelos. El sistema actual que os comentaba, que es un sistema cliente-servidor, un sistema centralizado, donde pensemos, por ejemplo, en el registro de un registro de patentes, un registro de marcas, donde son ellos los que dan fe de que realmente una información es cierta, frente a un modelo como el que veíamos de Ethereum o de Bitcoin, donde realmente es un modelo de blockchain público, abierto. Cualquier usuario puede subir información y puede consultar y grabar esa información. Esa red de blockchain no tiene dueño, no es de nadie, es totalmente, digamos, libre y abierta, con lo bueno y lo malo que eso implica, ¿no? En el sentido de que puede plantear problemas de confidencialidad, puede plantear problemas de vinculación con determinados usos de esa red de blockchain. Os pongo un ejemplo, imaginaos que alguien hace un blanqueo de capitales y introduce criptomonedas blanqueadas en esa red blockchain y con ese dinero se compra algo por parte de un tercero que no tiene nada que ver con esa red de blanqueo, ¿no? Pues, ¿cómo se analizaría esto desde un punto de vista regulatorio y normativo? Pues tendría su cierta complejidad, ¿no? El modelo 3 es por el que han optado en la mayoría de los casos las grandes empresas, viendo también el riesgo que suponía un modelo de blockchain totalmente abierto. Yo esto lo comparo muchas veces con el cloud computing versus el modelo tradicional de los grandes fabricantes de hardware, que cuando vieron llegar el cloud computing dijeron, ostras, se nos acaba el negocio, ¿no? Y entonces lo diseñaron de tal manera que plantearon, decir, oye, ¿por qué no un cloud híbrido, ¿no? ¿Por qué no hay determinada información que la guardas en tus sistemas de una manera virtualizada, pero manteniendo esos niveles de seguridad, ¿no? Entonces, el blockchain privado es una respuesta a los problemas que podía plantear el blockchain público, pero que, bueno, básicamente lo que significa es que no todo el mundo puede ser nodo, es un modelo permisionado, es una red al que acceden determinados usuarios que tienen que conveniar o que tienen que establecer algún tipo de contrato con la red de blockchain y normalmente tiene un uso de carácter empresarial y normalmente no se basa en pruebas de esfuerzo, en proof of work, sino que se basa en pruebas, proof of stake, pruebas de pertenencia o de participación, ¿vale? Que básicamente lo que quiere decir las pruebas de participación es que tienes un porcentaje de nodos suficientemente alto en esa red blockchain como para que, desde un punto de vista de lógica, trampear el sistema fuera un perjuicio para ti y no un beneficio. Y por tanto, se tiende en ese modelo de prueba de participación, lo que se hace es dar mayor credibilidad al nodo que inscribe una determinada transacción en la red de blockchain en función de esa participación que tiene sobre la red. Esto no se os escapará que también tiene su riesgo, ¿no? Porque puede haber alguien que en un ámbito determinado pueda tener todo el interés en grabar correctamente esa participación, pero a lo mejor fuera de ese ámbito es una multinacional, tiene muchos intereses dispersos y a lo mejor por otro lado lo que pierde por un lado lo gana por otro. Entonces no es totalmente claro, pero el propio hecho de que sea permisionado también significa que se pueden exigir responsabilidades a todos esos miembros de esa red de blockchain y en ese sentido lo hace
más seguro. Esto, igual, estableciendo una comparación un poquito burda, sería como comparar el software libre, blockchain público sería como utilizar software libre, que significa que a lo mejor es muy barato o gratis, pero si algo falla nadie va a responder, frente a utilizar software propietario, donde yo tengo una cadena de responsabilidad que controlar, ¿no? Distintos usos de todas estas propiedades que hemos visto. Pues, por ejemplo, en el ámbito financiero se está utilizando para temas de pago, sobre todo para temas de conciliación. Es decir, no tiene mucho sentido utilizar blockchain para una transacción pequeña, porque si, por ejemplo, utilizásemos una red abierta, el coste de minar a lo mejor una operación de €1 en una red como Ethereum puede tener un coste digamos, de pagar a ese minero en criptomonedas a lo mejor de 15 euros, ¿no? Y puede tardar a lo mejor 10, 15 minutos en poder grabar esa transacción, que es el tiempo que los mineros tratan, depende de lo grande que sea la red de blockchain, el tiempo que los mineros tratan en descubrir el reto para poder grabar la información, ¿no? Entonces, ¿dónde se está usando? Pues, por ejemplo, en transacciones mayoristas, en el B2B, ¿no? En ámbitos como la banca. O en el ámbito de farma, lo veremos, porque está muy conectado con la propiedad industrial e intelectual, pero, por ejemplo, para la trazabilidad de los fármacos, de la comercialización de fármacos, etcétera, ¿no? Donde se genera a lo mejor una anotación blockchain por cada fármaco fabricado o por cada elemento de la cadena de producción, ¿no? En el ámbito creativo lo vamos a ver también, con la gestión de derechos digitales. En sector público, por ejemplo, ya hay países como Costa Rica. Normalmente son países emergentes que ante el coste, por ejemplo, de crear un registro, se plantean diferenciar lo que es la función del regulador, la función de registro, de la función de control. Entonces, el registro, en lugar de ser un servidor centralizado del gobierno de Costa Rica, es un sistema de blockchain compartido con distintos agentes del sistema, usuarios de ese registro, que comparten el coste y comparten la infraestructura y permiten al regulador centrarse en su función de control y no en su función de registro, ¿no? Por tanto, también las administraciones públicas están pensando utilizar están utilizando este tipo de soluciones. En retail, pues igual para trazabilidad alimentaria. En el ámbito industrial se está utilizando mucho en aspectos logísticos, y en el ámbito inmobiliario, pues en temas como, por ejemplo, nosotros hemos estado participando en un proyecto donde lo que se hacía era tokenizar valoraciones de inmuebles a efectos de gestionar solicitudes de hipotecas, ¿no? De tal manera que se minimizaban significativamente los costes de este tipo de operaciones. Es decir, al final son cosas que se están haciendo. Blockchain puede generar la sensación de que hay mucho humo detrás de él, y realmente lo hay. Pero también hay mucha realidad, y esto hay muchísima gente que lo está comparando al año 95 de Internet, ¿no? Es decir, cómo se veía Internet y cómo funcionaba en el año 95 y cómo soy, ¿no? Estamos en esa etapa de blockchain. Ahora mismo, si empezáis a utilizar la tecnología, no es lo más amigable del mundo, no es lo más intuitivo del mundo. Sin embargo, lo que hay por debajo a nivel tecnológico es muy robusto, y el tiempo nos irá generando usos, funcionalidades que permitan que sea, digamos, usado por un público más amplio en general. Entrando en la parte de propiedad industrial, bueno, pues vamos a ir viendo, os he puesto ahí un resumen, pero vamos a ir viendo distintos usos, ¿no? Por ejemplo, una gestión inteligente, o sea, smart contracts, pero aplicado a la gestión de derechos y de registros. Es decir, por ejemplo, se podría pensar, todo esto es derecho ficción, obviamente, todavía, ¿no? Pero se podría pensar en un registro global único de derechos de propiedad industrial, ¿no? En la medida en que la misma robustez que conseguimos como evidencia cuando hacemos un depósito o cuando solicitamos una marca, la podríamos conseguir en estas infraestructuras de blockchain, sobre todo con la involucración de los gobiernos, lógicamente, para tener esa, digamos, no solo una seguridad técnica, sino también una seguridad jurídica a ese respecto, ¿no? Es una prueba, digamos, o puede ser una prueba de eventos a lo largo de la vida de esa propiedad intelectual. Por ejemplo, cuando se licencia, por ejemplo, cuando realmente se hace un uso concreto que
sirve como evidencia de que una determinada marca, por ejemplo, se está explotando correctamente. Mira, hay ámbitos que, sobre todo en entornos digitales, son muy fáciles de trazar, ¿no? Como todo esto es inalterable, pues genera, digamos, un modelo relativamente rápido de gestión de la información y barato. Es decir, el equivalente a lo mejor que sería, por ejemplo, utilizar un notario, tiene la problemática del coste, tiene la problemática de que el notario no es reconocido de la misma manera en todas las jurisdicciones y realmente es algo que tampoco es sencillo en tiempo de gestionar, ¿no? Entonces, por tanto, ahí es un elemento clave. Hay que, como decía al principio, hay que valorar la confidencialidad de la información. Es decir, en una red blockchain se sube información, es verdad que se sube resúmenes de información, pero en función de cómo se diseñe el modelo, puede haber mayor o menor riesgo de confidencialidad. Evidencias de uso que mencionaba antes, también es un caso claro. Y también aquí la confidencialidad puede ser relevante, pero puede ayudar a reducir muchísima burocracia, puede incluso, esas evidencias de uso en un sentido positivo o negativo, pueden servir a efectos de controlar infracciones de derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, a través de Internet. Hay sistemas que permiten automatizar todo el proceso de identificación de la infracción, de generación de la evidencia e incluso de inicio de requerimiento de seize and takedown o de procedimientos judiciales, ¿no? También tiene una utilidad en lo que serían las marcas colectivas y las marcas de certificación, porque permite que, igual que el blockchain es un modelo distribuido, ¿no? Donde hay muchos nodos y donde esos nodos soportan el coste compartido del mantenimiento de ese modelo de seguridad jurídica y tecnológica, en ámbitos donde varias compañías o asociaciones de entidades comparten una determinada marca o una denominación de origen o algún elemento común, pues esos usos y esa, digamos, esa trazabilidad de quién usa esa marca y para qué, se puede gestionar a través de un entorno de blockchain de una manera nuevamente muy segura y muy eficiente frente a modelos tradicionales que a veces no tienen esa misma trazabilidad. Lo mismo en cuanto a evidencias de creación, sobre todo en procesos donde el gap que existe antes de acudir al registro, ¿no? Es decir, yo empiezo a trabajar, por ejemplo, en un secreto empresarial, ese secreto empresarial requiere de la colaboración de terceros, donde voy a tener que firmar acuerdos de confidencialidad, pero al final es papel, ¿no? Entonces, yo con un modelo de blockchain puedo generar evidencias, primero de que he compartido la información, es decir, una especie de NDA digital o un NDA que actúa como smart contract. Puedo establecer, digamos, una trazabilidad de la información que se va generando en ese proceso creativo y de quién la genera, y eso me funciona como evidencia frente a terceros sin romper el sistema de confidencialidad y como un elemento totalmente disuasivo para posibles infractores, porque muchas veces no olvidemos que a veces el infractor de ese secreto empresarial es uno de los participantes en el mismo, ¿no? Uno de los proveedores o uno de los colaboradores, ¿no? Y entonces esto opera como un mecanismo bastante seguro. A nivel legislativo, o mejor dicho, a nivel judicial, el problema de todo esto es que no está testado todavía, ¿vale? Pero hay algunos países que están ya siendo pioneros, y os pongo aquí el ejemplo de China, donde el Tribunal Supremo del Pueblo de China ya ha dictaminado que una evidencia almacenada y verificada en plataformas de blockchain puede usarse en disputas ante los tribunales y tendría el mismo valor que, digamos, una notarización a través de un notario público. Es decir, que tímidamente el derecho va avanzando y es cuestión de tiempo que efectivamente estas evidencias se reconozcan de manera amplia, ¿no? Y luego en Europa tenemos un contexto que es el Reglamento de Servicios de Confianza Digital, que permite, digamos, siguiendo los procedimientos establecidos en el mismo, permite incluso llegar a obtener la certificación de determinados elementos de la red de blockchain por parte de las administraciones públicas a través de intermediarios que se encargan de emitir esos informes, los CAR que llaman, ¿no? Que se encargan de emitir esos informes de certificación. Entonces también en Europa, donde nos gusta todo regularlo antes de hacerlo, pues también
creo que el tiempo nos va a ir llevando hacia modelos probablemente de blockchain privado, donde esas entidades, tipo Alastria, por ejemplo, aspiren a obtener esas certificaciones por parte de los gobiernos que todavía más respalden y refuercen la utilización de esos sistemas de blockchain. Usos en contratos inteligentes. Esto, yo creo que aquí esto es algo que lo habréis oído mil veces, que los smart contracts ni son tan listos ni son tan contratos, ¿no? En el sentido de que al final un smart contract esencialmente es un programa informático que ejecuta un acuerdo entre las partes. De tal manera que si yo digo, oiga, cuando un cargamento de trigo llegue al puerto de Barcelona y un sensor RFID detecte a través de una antena que esa mercancía ha llegado a su destino, vamos a generar una transacción electrónicamente que automáticamente libere el pago y digamos, inscriba en esa cadena de blockchain la entrega o la transacción como realizada. Pues eso es lo que se podría, digamos, llevar a la práctica en distintos ámbitos como un contrato inteligente. Pero claro, si os dais cuenta, ¿por qué digo que no son inteligentes? Porque solo pueden hacer aquello para lo que están programados. En la medida en que una transacción entre dos partes tenga cualquier elemento que requiera interpretación jurídica o no jurídica, es decir, cualquier duda que yo tenga que llevar a un tribunal o a un juez, voy a llegar tarde, porque la transacción se automatiza. Entonces, solo sirve realmente para procesos donde la información es unívoca. No cabe interpretaciones distintas. Es claramente A o es claramente B, ¿vale? Pero en esos ámbitos tiene muchísima utilidad. Aquí vuelvo a destacar el papel de los oráculos, ¿no? Como el que, pues eso, ese cargamento de trigo, es decir, pues, oye, ¿por qué sé que es trigo y no es paja, ¿no? Pues alguien verifica en origen y en destino la validez de la información física y entonces introduce esa información en el sistema de blockchain para acabar de cerrar el círculo. En la parte de anti-counterfeiting y enforcement, pues aquí la utilidad es clarísima, igual que ya sabéis que se están utilizando en muchos casos códigos QR o etiquetas NFC para poder identificar unívocamente la mercancía y poder garantizar que es auténtica y que no es una falsificación, pues esto mismo se puede trasladar a redes de blockchain donde esa información de veracidad sea compartida por los distintos eslabones de la cadena logística o de la cadena de venta y poder controlar de una manera muy eficiente y muy segura esas posibles falsificaciones. Cadena de suministro y trazabilidad, pues igual, aquí conoceréis el caso de Carrefour, que Carrefour ha dicho ya públicamente que a efectos de trazabilidad alimentaria está utilizando blockchain, ¿no? Y en el caso de la propiedad intelectual, la propiedad industrial, pues es un elemento que nos ayuda a controlar, por ejemplo, los mercados grises, a controlar las importaciones paralelas, la distribución selectiva, donde yo etiqueto cada uno de mis productos, lo tokenizo a través de un código y ese código lo subo a la red de blockchain de tal manera que sea inmanipulable y sea inalterable y permita obtener una evidencia digital de toda esa comunicación, ¿vale? Esto sustituye muchísimas veces al papel y en ese sentido pues temas como créditos documentados, temas como albaranes de entrega, etcétera, pues pierden su sentido porque esto se hace de una manera mucho más rápida y mucho más barata, ¿no? Y esto es un poco lo que os decía. La presentación os la voy a compartir, o sea que no me extiendo un poco en los detalles, pero vais a tener la información. En la parte de secretos comerciales lo hemos mencionado, es decir, que aquí la gran ventaja frente a otro tipo de propiedad intelectual, o propiedad industrial, es que no hay un registro de secretos comerciales. Incluso hay muchas veces que aunque yo pueda patentar en un momento determinado una creación, una innovación como secreto comercial, pues para una pyme eso tiene un coste altísimo y no siempre es una vía idónea. Entonces, cada vez se le ve más sentido a la utilización de blockchain como evidencia de la titularidad de un secreto empresarial en la medida en que podría tener un valor equivalente al que tendría el registro de una patente o el registro de una marca, ¿no? ¿Vale? Aquí, nuevamente, la confidencialidad es clave y el tema de los acuerdos
los NDA inteligentes, pues también tiene mucho sentido. Esta diapositiva, digamos, es para reflejar otra perspectiva distinta, y es cuando yo estoy lanzando, por ejemplo, imaginaos una red permisionada de blockchain, una red privada, donde quiero compartir con distintos miembros de mi cadena de valor, digamos, la información que nos intercambiamos a través de un entorno de blockchain. ¿De quién es eso, ¿no? ¿Cómo protejo esa infraestructura de blockchain, toda esa creatividad frente a mis competidores, ¿no? Y entonces aquí hay un análisis también de qué es blockchain. Puede ser algo patentable, puede ser algo parecido al código libre en el ámbito del software, es una combinación de las dos cosas, etcétera, ¿no? Entonces, en un ámbito, digamos, comunitario es difícil patentar el blockchain, porque al final son fórmulas matemáticas y son conceptos, ideas en estado puro en un entorno digital. Entonces, como bien sabéis, pues la patentabilidad de los intangibles es algo que en teoría no es factible en Europa, aunque en otras jurisdicciones sí que se esté permitiendo, pero digamos sería una vía de protección compleja. El enfoque de código abierto es el que están siguiendo, sobre todo obviamente el blockchain abierto, pero también algunas redes de blockchain privado o permisionado. Y lo que sí que se busca en algunos casos es proteger determinados componentes de esa red de blockchain, ¿vale? Como puede ser el propio protocolo, es decir, las reglas del juego, intentar llevarlo a un ámbito de la propiedad intelectual y asumir que eso es la plasmación de una idea y no una idea en estado puro, y por tanto se puede proteger. La marca, ¿no? Por ejemplo, si yo he creado Alastria, pues la marca Alastria no protege en sí la infraestructura, pero al menos sí el que un tercero se pueda beneficiar digamos, de esa infraestructura desde un punto de vista comercial. El copyright lo hemos comentado, y la parte de secreto en el sentido de que no se divulgue. Es decir, que hay una consideración también en cuanto a cómo proteger esa infraestructura cuando la vayamos a crear, y desde luego hay unos elementos contractuales muy importantes a tener en cuenta para gestionar la seguridad del propio sistema, ¿no? Sí. Perdona, a colación de lo que comentas, ¿en qué jurisdicciones sería patentable los intangibles? En Estados Unidos tienen mucha más flexibilidad con lo que es posible patentar. Allí vamos, no soy abogado americano, pero por lo que me trasladaban mis compañeros, es posible patentar modelos de negocio, es posible patentar algoritmos. Otra cosa es la debilidad que tienen, porque ahí, digamos, la verificación de novedad mundial que se hace en esos entornos es mucho más limitada. Entonces, son entornos donde a lo mejor se te inscribe la patente, pero es una patente relativamente fácil de atacar, ¿vale? Pero sí que en esos países sí que se está patentando. Vale, muchas gracias. Nada. Entonces, bueno, con todo esto que os he contado, al final, blockchain va a estar a la altura de las expectativas, ¿no? Que es una de las grandes preguntas. ¿Esto de verdad es humo o tiene contenido, ¿no? Yo creo que como os decía al principio, es humo para determinados ámbitos donde se está queriendo aplicar, porque cada transacción puede tener un alto costo y por tanto no parece que sea muy factible utilizarlo en un entorno retail, salvo que estemos hablando de un blockchain permisionado donde no tienes que pagar a ningún minero, ¿vale? Entonces eso te puede reducir el coste de las transacciones. Lo mismo con respecto al tiempo en que tarda en minarse una transacción y en cuanto al consumo de energía. Pero claro, cuando ya creas un entorno de blockchain permisionado, donde a lo mejor los nodos son las empresas que ya trabajaban en ese mismo sector, que se intercambian información, y dices, pues oye, a lo mejor tampoco hay tanta diferencia. O sea, lo estamos llamando blockchain, pero esto es lo de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también hay un poco espejismo en ese sentido, y no está claro qué es lo que se va a quedar de todo eso, incluso cómo lo vamos a llamar a futuro. Luego hay un reto también de compatibilidad y estándares, y vuelvo a comparar con lo que era Internet en el año 95 o un poquito antes, ¿no? ARPANET era una red, la red de universidades americanas era otra red distinta, y no confluían, no se comunicaban entre sí. Internet lo que hace es generar ese pegamento que permita llegar a tener una red mundial. ¿Va a existir un blockchain, digamos, como estándar mundial que permita ir gestionando, digamos, cadenas de bloques
que se integren entre sí y que hagan que la información sea totalmente operable. Bueno, pues esto es algo que desde luego está en pañales, pero que sería un elemento clave para poder impulsar esta tecnología, ¿no? Y luego, como barreras importantes, el desconocimiento ahora mismo del gran público y hasta cierto punto la desconfianza, sobre todo desconfianza de los reguladores, por lo que os decía antes, porque el blockchain se puede utilizar para el bien o para el mal, pero igual que yo no puedo alterar una transacción lícita y legal, pues no puedo alterar a lo mejor una transacción que vulnere el derecho y donde a lo mejor el regulador va a tener una gran dificultad para intervenir, ¿no? Porque todo se haga en entornos distribuidos e informáticos, ¿no? Y hay preocupaciones, por tanto, también en cuanto a la privacidad y la confianza, es decir, si falla la red, ¿quién responde? Si hay un dato que se tiene que eliminar de la red, ¿quién lo elimina? Todo ese tipo de retos, yo creo que en muchos casos más bien no son impedimentos, son condicionantes, son premisas que tengo que tener en cuenta a la hora de diseñar correctamente mi infraestructura de blockchain. No todo es igual en este contexto, ¿vale? Y último bloque en los minutillos que me quedan, y así un poco intento acabar rápido para que podáis tener tiempo de hacer preguntas, aspectos puramente legales del blockchain, ¿no? Es decir, se habla de si el blockchain tiene que estar regulado o no tiene que estar regulado, y no hay, o sea, realmente no hay un panorama claro en los casos de usos del blockchain, ¿no? Le hace como criptomoneda, léase el caso, por ejemplo, de lo que ha ocurrido cuando, digamos, para tratar de gestionar posibles usos por parte de la Generalitat de Cataluña de infraestructuras de blockchain, pues las medidas que estableció el gobierno para prohibir o limitar el uso del blockchain en el ámbito público. Es decir, genera, como os decía, bastante miedo y genera muchas barreras, y eso puede, en la práctica, dificultar muchísimo no tanto la expansión de esta tecnología, sino una vez más que sea Europa la que tenga un rol activo en la expansión de esta tecnología. Es decir, esto lo estamos viendo a diario. Hay mercados que son muchísimo más flexibles en un ámbito regulatorio, no porque no regulen y no sancionen, sino porque lo que hacen es sancionar ex post, no ex ante. Entonces, modelos como el europeo, donde la regulación viene antes que el mercado, en muchísimas ocasiones pues dificultan la expansión de estas tecnologías, y al final lo que provocan es que pues, las grandes empresas generen eso en Estados Unidos, en Asia, y luego lo importen a Europa para beneficio de esas grandes multinacionales, ¿no? Sería una lástima que esto ocurriese en el caso de Europa, pero creo que hay que ponerlo encima de la mesa porque es un riesgo real, ¿no? Frente a ello, se habla de sandboxes regulatorias, ¿no? Cajitas de arena donde podamos hacer nuestros experimentos sin que llegue el regulador y nos sancione. Pero yo lo que estoy viendo, por ejemplo, en el ámbito de la banca, hay un proyecto normativo para crear una sandbox en el ámbito financiero español, y son realmente intentos muy, muy tímidos y donde todavía el miedo y la necesidad de control están muy, muy presentes, ¿no? Entonces, bueno, es difícil ser optimista con esa, digamos, presión regulatoria que se anticipa, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos más importantes a nivel jurídico? Bueno, pues os los he resumido ahí. Por un lado, temas de datos personales, ¿no? Porque se dice, no, como el blockchain es inalterable, ¿cómo gestiono el derecho al olvido o una cancelación de datos de alguien, ¿no? Es decir, aquí, bueno, os decía, se puede gestionar, o sea, no es una barrera, es algo a considerar y analizar. Os decía que un hash puede tener microdatos, pero la propia Agencia de Protección de Datos ya ha dado una solución a esto, ya está dando algoritmos que permiten una anonimización completa y que pueden ser utilizados en entornos de blockchain sin perder la trazabilidad. Y por otro lado, el derecho a la protección de datos, como estamos viendo en estos días por otros motivos, no es un derecho absoluto. Entonces, una cancelación de datos puede ser, digamos, gestionada de diversas maneras, y, por ejemplo, en un entorno de blockchain, desindexar un bloque es prácticamente equivalente a borrarlo, en el sentido que se pierde la capacidad de ubicarlo dentro de esa cadena de bloques, ¿no? Entonces, hay soluciones que permiten garantizar el cumplimiento de la normativa, aunque muchas veces se polemiza con respecto a esta cuestión, ¿vale? Pero bueno, esto es una opinión personal, ¿eh? Seguro ahora en el debate a lo mejor alguno lo ve de otra manera y será fantástico compartirlo.
Por otro lado, problemas muy importantes, y esto casi es común a todos los demás que tengo aquí en la lista, de ley aplicable y jurisdicción. Es decir, esto es como el ejemplo este que se ponía en derecho de qué pasa si firmo un contrato en un avión en vuelo, ¿no? Pues aquí todavía es mucho más extrema, porque ahí se han aplicado soluciones, ficciones jurídicas, pero en un ámbito de blockchain, cómo poder aplicar una ficción jurídica a una transacción que se está desarrollando de manera ubicua, en el sentido de que cada uno de los nodos está acreditando la transacción y el origen de la parte A y la parte B que veíamos antes puede ser totalmente desconocido dentro de esa, digamos, cadena de bloques que formaliza esa transacción o ese acuerdo, ¿no? Entonces eso plantea retos de decir, oye, ¿quién es el regulador? ¿Qué legislación aplica a esta operación? ¿Cómo se distribuye la responsabilidad en caso de incumplimiento, en caso de infracción? ¿Cómo se cumple, por ejemplo, con requerimientos de compliance? Es decir, si, por ejemplo, en Europa tenemos una política muy estricta de control de blanqueo de capitales, pero resulta que hay un país, un paraíso fiscal legal, que permite que alguien entre en esa red de blockchain sin ningún tipo de requerimiento, una vez que estás dentro y has metido, digamos, dinero a cambio de criptomonedas, o al revés, criptomonedas a cambio de dinero, pues ya la capacidad de control del resto de eslabones de la cadena se minimiza, ¿no? El caso del derecho a la competencia, os ponía antes el ejemplo del cártel, es decir, hay muchísimos ámbitos donde la propia distribución de la información plantea un reto, lo cual, en el fondo, ¿me oís? Sí, se te oye bien. Sí, perdón. Lo cual, en el fondo, tiene mucho que ver con lo que querían los creadores de blockchain, porque blockchain tiene un origen ciberanarquista, es decir, tiene una filosofía detrás de él orientada a escapar del control de los estados. Y entonces, esa es la cara B de blockchain, y eso es lo que, bueno, permite que se generen todos estos retos jurídicos que en los próximos años tendremos que valorar. Me sorprendió escuchar al regulador de competencia, a un regulador de competencia, diciendo que ellos estaban incluso ya planteándose el tener que ser un eslabón más de las cadenas de blockchain, como una especie de agente infiltrado para poder no gestionar desde arriba los riesgos, sino desde dentro, porque era la única opción que veían, ¿no? Y poder influir en esos modelos de blockchain, garantizando el cumplimiento jurídico, pero no basado en el modelo de ordeno y mando, porque es cero efectivo, sino en modelos mucho más de gestión de los intereses, que es un poco de lo que da blockchain, ¿no? Y se hablaba incluso de, igual que hay smart contracts, pues smart sanctioning, ¿no? Sanciones inteligentes que puedan detectar abusos y generar, digamos, cambios en los efectos de esa red de blockchain.